hermanos, vamos a ir por favor a Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versos del 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Dice la escritura allí: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre bueno, una vez más venimos ante tu presencia y te agradecemos, Señor, tener el privilegio de exponernos, Padre amado, a tu palabra, pidiéndote que la uses, Señor, en nuestros corazones. Habla nuestras vidas, dame discernimiento, dame claridad, Padre bueno, para poder explicar, Señor, poder predicar tu palabra con claridad, Señor, en esta mañana. Mira los corazones de los hermanos, Señor, sus mentes que puedan estar bien abiertas y que puedan entender, Padre Santo, la enseñanza, el mensaje de tu palabra en esta mañana. Habla a nuestros corazones, que seamos edificados, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, los requisitos del servicio en la iglesia, ¿verdad? Los requisitos del servicio en la iglesia. En primer lugar, los requisitos de los diáconos, los requisitos de las diaconisas y la recompensa del servicio fiel, ¿verdad? En los requisitos de los diáconos, mis hermanos, nosotros vamos a ver estos primeros versos que vemos acá, el versículo 8, ahí iniciamos con los requisitos de los diáconos. Dice la escritura allí: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, ¿verdad? Y recordemos, mis hermanos, que en el tema anterior Pablo hablaba de los requisitos de los pastores y hacía referencia también al vino, ¿verdad? Y esta palabra asimismo que vemos acá, esta palabra asimismo que vemos aquí en este pasaje, es una transición del tema que vimos la vez pasada. Indica una transición al tema siguiente, que es el diácono. ¿Cómo debe ser el carácter personal de un diácono? La palabra diácono, diácono, significa servidor o esclavo. Es lo que significa básicamente. Esclavo. De ahí de donde viene la palabra ministro, un esclavo o un servidor. Y esta palabra, honesto, dice que los diáconos deben ser honestos. Esta palabra honesto, que aparece acá en este versículo, se traduce como serio o majestuoso. La palabra honesto se traduce como serio o majestuoso. Y una persona seria no es una persona que no se ríe, no es una persona que tiene la cara amarrada todo el tiempo, dicen popularmente, la cara como el filo de un machete. No. Una persona honesta o seria es una referencia a una persona que no toma a la ligera los asuntos que son importantes. La persona seria también causa sobrecogimiento en aquellos que están haciendo las cosas mal. Por ejemplo, una persona que es seria, que es honesta, viene y llega de repente a un grupo y en ese grupo se está hablando de algo que no se debe hablar, entre paréntesis, chisme o hablando de alguien. Bueno, la gente se sobrecoge porque llegó fulano, porque saben que fulano no es chismoso, ¿verdad? Pues saben que fulana es de tal o cual manera. Eso pasa en los trabajos, eso pasa en los estudios, en diferentes lugares. Dice la escritura que los que están en las tinieblas, ¿verdad? Los que están haciendo la obra de las tinieblas, no quieren que sus obras vengan a la luz, porque sus obras van a ser reprendidas. En ese sentido, ¿verdad? Una persona seria, una persona honesta, es una luz. Y la oscuridad no quiere ver nada con la luz. Entonces los diáconos
tienen que cumplir ese requisito de ser serio, de ser honesto, sobrecogimiento, ¿verdad? La persona se asusta cuando llegan esas personas. Y el diácono debe caracterizarlo, su honestidad, un hombre deshonesto, ¿verdad? Que toma la cosa relajo, que toma toda la cosa chelcha, no califica para ser diáconos. En otras palabras, el trabajo del diácono es un trabajo serio. Por tanto, quien lo ejerce tiene que ser serio, tiene que ser honesto, ¿verdad? Y yo le decía ahorita acerca de esa persona que se grabó con el teléfono en ese supermercado. Y no se grabó con ese teléfono en ese supermercado, agarró y subió el video, y es Viernes Santo, y este supermercado trabajando, pero el empleado allí está trabajando allí, no está obligado allí, está cobrando un sueldo allí, y luego entonces es cancelado. Entonces se acabó de trabajar a altas horas, y se acabó de trabajar el Viernes Santo, y se acabó de trabajar los días de fiesta. Ahora, ¿por qué lo despidieron? Por no tomar en serio la reputación de ese supermercado y por no tomar en serio su trabajo. Si usted trabaja ahí, si usted entiende que a usted no le gusta trabajar esos días o esa hora, pues renuncia, busca otro trabajo. Porque cuando usted llegó a esa empresa, estaba estipulado que usted tenía que trabajar esos días. Los diáconos, mis hermanos, tienen que ser serios, tienen que ser honestos, tienen que ser personas confiables. Confiables. Toda empresa, toda profesión tiene un acápite para la ética. Toda profesión. El pastor tiene que ser ético, por ejemplo. El pastor no puede estar diciendo lo que habló con un hermano, lo que un hermano le contó. El contador en una empresa tiene que ser ético. No puede sacar a relucir públicamente los documentos internos de la empresa. Entonces, el diácono, mis hermanos, tiene que ser una persona así, honesto, serio, que no tome a relajo las cosas que tienen importancia. En este versículo también aparecen otros términos, y son tres términos, ¿verdad? Son rasgos negativos, ¿verdad? El diácono no debe ser sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Y esa palabra sin doblez, algunos han interpretado esa palabra como chismoso. Pero más que chismoso, esta es una referencia a alguien que varía su posición conforme le convenga. Usted puede pensar en Pedro, cuando Pedro estaba con los judaizantes, cuando Pedro estaba con la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando venían los judaizantes, entonces se ponía de lado de los judaizantes. Variaba su posición conforme a lo que le convenía, ¿verdad? A uno le cuenta una historia y a otro le cuenta otra. Yo quiero estar bien con este, pero quiero estar bien con aquel también. El diácono no debe ser una persona hipócrita. El diácono debe ser una persona firme en sus convicciones, cueste lo que cueste. Y usted sabe lo que significa cueste lo que cueste, ¿verdad? Cueste lo que cueste, usted tiene que ser firme en sus convicciones. Y usted dirá, ¿y eso aplicarle a los diáconos nada más? No, eso aplicarle a todos los creyentes. En ese mismo momento hay creyentes que están muriendo por sus convicciones, por sus creencias. Son firmes en sus creencias y aunque les cueste la vida, van a mantener sus creencias. No son personas de doble ánimo, no son personas con doblez. El diácono no debe ser tampoco dado a mucho vino, ¿verdad? Igual que el obispo, igual que cualquier otro creyente que se respete, que respete su profesión de fe, no debe ser dado a mucho vino, no debe ser un borrachón, no debe ser una persona con una reputación de bebedor. Y en este contexto, ¿verdad? El vino, además de sus propiedades curativas, en el contexto bíblico, además de sus propiedades curativas, el vino, mis hermanos, también era usado como purificador del agua. El agua en el siglo I no era tan apta para consumirse, así que se vertía un poco de vino en el agua y el agua entonces podía tomarse, ¿verdad? Ahora, en nuestro contexto, el tomar alcohol suele ser considerado, aunque eso no es lo que dice la Biblia, pero suele ser considerado por una amplia mayoría, digamos, una abrumadora mayoría, como pecado. En nuestros países latinoamericanos, no se concibe que una persona creyente sea una persona asidua al alcohol. Por tanto, los creyentes tenemos que proceder con sabiduría. Ahora, ¿está diciendo la Biblia que usted no debe tomar alcohol? No lo dice.
pero tenemos que proceder con sabiduría. Mi libertad, la libertad que yo tengo en Cristo, no debe ser de tropiezo para los débiles. Y hay un principio que nosotros podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 13. Aquí en ese pasaje, Pablo está hablando de un contexto, ¿verdad?, a donde había idolatría, a donde había un templo, a donde se rendía homenaje a dioses paganos y a donde se llevaba animales, y estos animales se sacrificaban a esos dioses paganos. Ahora, ¿qué se iba a hacer con esa carne que quedaba ahí? Bueno, pues esa carne se tomaba de manera natural, se llevaba y se vendía en el mercado, y gran parte de la comunidad consumía esa carne que había sido anteriormente sacrificada a los ídolos. Note lo que dice el versículo 4 del capítulo 8 de 1 Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7. Pero no en todo hay este conocimiento, o sea, no todo el mundo está claro en eso. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser de tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Dice el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Miren, el que yo me coma esa carne, no hay ningún problema con eso, porque los ídolos nada saben. O sea, los ídolos no oyen, ni ven, ni entienden. Ahora bien, hay hermanos que son débiles, que no tienen ese conocimiento. Entonces, por causa de esos hermanos, para no ser de tropiezo a esos hermanos que no entienden esto, entonces yo voy a dejar de comer carne. Porque yo prefiero que mi hermano, ¿verdad?, no peque o no tenga problemas con su fe a causa de yo comerme esa carne. Yo, por causa de mi hermano, que está diciendo Pablo en esta ocasión, yo prefiero no comer carne para no serle de tropiezo. Ahora, este principio es aplicable también a mí. El principio es aplicable. Aunque yo sé que tomar no es pecado, aunque yo sé que la Biblia no dice que tomar es pecado, sin embargo, como yo estoy en un contexto donde todo el mundo piensa que tomar es pecado, entonces yo no voy a hacer. No tomar, por causa de los débiles, por causa de mi hermano, para no ser de tropiezo, entonces yo no voy a beber, ¿verdad? No voy a tomar vino. Cuando hablamos de vino, estamos hablando de romo, de alcohol y de todos sus derivados. Porque hay algunos hermanitos que agarran y buscan el vino y dicen, no, yo no tomo alcohol, pero yo bebo vino. Pero se dan el mismo humo, ¿entiendes? Entonces, yo por amor a los demás no tomo alcohol. Y cuando digo yo por amor a los demás, me estoy refiriendo a mí. Yo por amor a los demás, yo no tomo alcohol ni lo necesito. Ahora, eso no significa que si un día yo voy a una boda y me dan una sidra y yo me la tomo, yo estoy pecando con eso. O sea, yo lo hago por amor a los demás, porque yo sé que yo estoy en un contexto a donde las personas piensan, creen, incluso hasta enseñan, porque se enseña en algunas iglesias, que tomar es pecado y que si usted toma tan solo una gota de alcohol va derechito para el infierno. Sin embargo, hay países, mis hermanos, a donde los cristianos se toman su cervecita de manera natural y no causan disgusto en nadie, porque eso es normal. Hay que reconocer que hay países a donde el clima es diferente
y a donde las costumbres son diferentes. Los hermanos pueden salir a una cafetería con una cervecita pequeña, se la toman, conversan como si se estuviera tomando un maví, y nadie critica eso. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente. Entonces yo tengo que reconocer la cultura en la que yo vivo y vivir para que el evangelio sea glorificado. O sea, yo no debo ponerme a mí por encima, no debo poner mis gustos por encima del evangelio, por encima de la gloria del Señor. ¿Me están entendiendo? No estamos diciendo que tomar alcohol sea pecado, pero puede llevar a los débiles a pecar porque podemos servirle de tropiezo. Otra cosa más, el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y una de las responsabilidades que tienen los diáconos en la administración de la iglesia es bregar con el dinero, ¿verdad? Los diáconos pueden que hagan la compra, pueden que le lleven la compra a la viuda, pueden que le lleven la compra al huérfano, ¿verdad? Y ellos están bregando con el dinero, etcétera, etcétera, la administración. Por tanto, el diácono no puede ser alguien codicioso. O sea, no debe ser alguien que ame al dinero. No debe ser alguien que vea dinero y se vuelva loco y se le llenen los ojos, como se dice popularmente, ¿verdad? Alguien codicioso de seguro va a caer en el robo, de seguro va a caer en el fraude. Recordemos que Judas era el tesorero del ministerio de Jesucristo. Y Judas era ladrón. ¿Y qué hacía Judas? Sustraía del dinero que ellos poseían, ¿verdad? Entonces, el diácono no debe ser una persona codiciosa de ganancia deshonesta. Tiene que ser una persona que esté curada de esa área, ¿verdad? Que esté curada de esa área, para que pueda entonces ser diácono. Entonces, en segundo lugar, mis hermanos, está la vida espiritual del diácono. La vida espiritual del diácono, versículo 9. El diácono que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, se requiere que el diácono guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto alude a la vida espiritual del diácono. Y esta palabra, misterio de la fe, es una referencia a la verdad de la Escritura. El misterio de la fe. En el Antiguo Testamento habían cosas que no nos habían sido reveladas. En el Nuevo Testamento estas cosas nos han sido reveladas. Y Pablo le llama, ¿verdad?, a estas cosas que empezaban a ser reveladas ahí, le llama el misterio de la fe. Y ese misterio de la fe que fue revelado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, para que me vayan entendiendo mejor, la encarnación de Cristo, por ejemplo, es un misterio que nosotros no vemos en el Antiguo Testamento, aunque está ahí, pero nos es revelado en el Nuevo Testamento. También nosotros podemos ver la presencia interior de Cristo en los creyentes, la unidad entre los judíos y los gentiles. O sea, nosotros no vemos eso en el Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando a Pedro se le dice que vaya donde un gentil, Pedro se ruboriza hasta que se hace un sueño, donde se le dice mata y come. Porque lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. O sea, vemos una unidad de los gentiles y los judíos. Y eso se nos revela a nosotros, ¿a dónde? En el Nuevo Testamento. A eso es que le llama el misterio de la fe. Ahora, ¿qué significa eso a grandes rasgos? La palabra del Señor. O sea, el conocimiento que tiene el diácono de la palabra del Señor debe de guardarlo en su corazón. Otra vez, el diácono nada más. Todo creyente, el conocimiento que tiene del Señor debe normar su vida, ¿verdad? Entonces, un diácono debe conocer su fe. Un diácono debe saber lo que significa ser cristiano, lo que significa el evangelio. Entonces, mis hermanos, teniendo conocimiento de la verdad revelada, como hemos dicho, él tiene que guardarla con limpia conciencia. Ahora, ¿qué significa guardar la palabra de Dios con limpia conciencia? Todo creyente debe preocuparse por conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la facultad que todo ser humano posee, ¿verdad? Y esta facultad, como habíamos dicho en muchas ocasiones, nos acusa o nos defiende.
cuando nosotros no tenemos una limpia conciencia, es porque estamos siendo acusados por la conciencia, porque estamos yendo en contra de la verdad, estamos yendo en contra de lo que la Escritura dice. Ahora, ¿de qué nos acusa la conciencia, nuestra conciencia, verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 2, 14 al 15. La Escritura dice allí: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. O sea, nuestra conciencia nos acusa, pero nos acusa o nos defiende en base al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser normada por la palabra de Dios. Cuando yo estoy yendo en contra de la norma, mi conciencia me martilla. Eso no es así. Tú tienes que hacerlo de esta manera. Y eso puede traer una serie de sentimientos, ¿verdad? Puede traer tristeza, puede traer desesperación, en fin, una suerte de cosas que puedan llegar a nuestra vida cuando nosotros nos oponemos a hacer las cosas que nosotros sabemos que están bien, pero las estamos haciendo mal. Entonces nuestra conciencia nos acusa. Eso es un ejemplo de tener una conciencia que no está limpia. Le comparto un ejemplo para que vean acerca de la conciencia. Vayan conmigo a Juan, capítulo 8, 3 al 11. A Jesús, en este pasaje, le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Y dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, prácticamente estos hombres, ¿verdad? Los fariseos y los escribas estaban llevando a esta mujer ante Jesús para tentar a Jesús. El objetivo principal allí era tentar a Jesús. ¿Y tentarlo como? Bueno, los judíos tenían muchas facilidades bajo el gobierno romano. De hecho, celebraban todas sus fiestas y conservaron la Torá y conservaron todas estas cosas. Ahora, había algo que los romanos no les compartían a ellos, y era la pena capital. La pena capital, o pena de muerte en español, ¿verdad? La pena de muerte para los judíos era apedreando a las personas. Esa era la pena de muerte que ellos practicaban y estaba en la ley. Cuando una persona pecaba, ¿verdad?, era digno de muerte, entonces se le apedreaba. ¿Qué pasa? Que bajo los romanos ellos no podían aplicar la pena capital. ¿Y qué pasa? Que ellos le traen a esta mujer a Jesús y ellos están buscando que Jesús diga: hay que apedrearla. ¿Qué pasa si Jesús dice que hay que apedrearla? Bueno, se va en contra de los romanos. Hay una revuelta, hay un problema, hay una situación. Ellos estaban buscando de todas maneras destruir a Jesús con lo que había. Que los mismos romanos acabaran con Jesús por causa de esto. Entonces, mis hermanos, aparte de todo esto, aparte de esa situación con los romanos, en un juicio que se realizaba, tenía que estar las dos personas, la mujer y el hombre con el cual ella adulteró. ¿Quién estaba ahí? La mujer nada más. Pero también tenían que haber testigos allí que testificaran que esto en verdad fue así, ¿verdad? Todo esto estaba en la ley. Sin embargo, ellos se habían brincado todas las cosas que estaban en la ley
para ellos poner a Jesús a pleito con los romanos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ni estaban los testigos, ni estaba el hombre con el que supuestamente ella adulteró, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó mientras Jesús escribía? Porque ellos empezaron a decirle a Jesús, ¿qué tú vas a hacer con esta mujer? En la ley de Moisés, nosotros apedreamos a la persona que hace esto. Pero ¿qué tú vas a hacer con esto? Se trata de un juicio fraudulento, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, dice la escritura aquí, que Jesús escribía en tierra. Y como ellos insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo, mire, el primero de ustedes que esté sin pecado, que lance la primera piedra. ¿Sabe qué empezó a pasar ahí? Que su conciencia empezó a acusarlo. Ellos estaban yendo a favor de la ley. Ellos no estaban yendo a favor de la ley. Ellos estaban ejerciendo un juicio allí que no estaba apoyado por lo que decía la Escritura. Un juicio sin testigos, un juicio en contra de las leyes que tenía Roma, ¿verdad? Entonces su conciencia empezó a acusarlo. Una limpia conciencia, tener una limpia conciencia, mis hermanos, implica que nosotros estemos haciendo lo correcto. Cuando nosotros no tenemos una limpia conciencia es porque estamos haciendo lo incorrecto. Esta gente acá son un ejemplo de una conciencia que no estaba limpia. El diácono tiene que tener una limpia conciencia. Su vida tiene que ser normada por la ley, tiene que ser normada por la palabra de Dios. Ese es uno de los requisitos que se sigue del diácono, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá un ejemplo de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? Un mal ejemplo acá. El diácono está llamado a guardar el misterio de la fe, a guardar la palabra de Dios con una limpia conciencia. En otras palabras, poniéndola por obra, cueste lo que le cueste. En tercer lugar, hablamos de la aprobación para el servicio del diácono. El diácono necesita ser aprobado por la iglesia. Ese es el versículo 10. Y esos también sean sometidos a prueba primero. O sea, los candidatos al diaconado tienen que ser sometidos a prueba primero. Y la palabra griega, dakimazo, donde se traduce sean sometidos a prueba, significa aprobar después de ser probados. O sea, antes de usted aprobar a esa persona como diácono de la iglesia, esa persona necesita ser probado. El creyente que califica para el diaconado debe pasar un periodo de prueba en cuanto a lo que se requiere de él. O sea, la iglesia está observando a un creyente porque todas estas cosas están dadas para todos los creyentes. Y la iglesia, o el liderazgo de la iglesia, está observando a un creyente, ¿verdad?, que tiene todas estas cualidades. ¿Y qué hace el liderazgo de la iglesia? Bueno, empieza a orar por esta persona, vamos a orar por el hermano fulano tiene todos los requisitos, el hermano fulano cumple esto, el hermano fulano llena esto, llena todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, la iglesia observa la conducta durante un tiempo de este hombre candidato al diaconado. Es decir, que si ese creyente es una persona que está sirviendo como diácono ya, es una persona que está sirviendo, lo que le falta es que la iglesia lo reconozca, porque tiene todos los requisitos. ¿Y la iglesia cómo lo reconoce? ¿Cómo lo prueba? Viéndolo actuar. Viéndolo actuar. Es una persona que ni siquiera está buscando eso. O sea, la iglesia está viendo que este hombre cumple con estos requisitos y entonces se reúnen con él, oran con él, se lo proponen y si él dice que sí, pues entonces esta persona es presentada a la iglesia y quien tiene que aprobar esto es toda la iglesia. O sea, toda la iglesia tiene que aprobar que ese hombre ocupe ese lugar de diácono. ¿En base a que la iglesia va a aprobar que este hombre sea diácono de la iglesia? En base a los requisitos que están en la palabra de Dios. O sea, la iglesia no es el que yo quiero, es rubio, es alto, con los ojos azules. No, en base a los requisitos. Tiene mucho tiempo en base a los requisitos que dice la Escritura. Los líderes lo van a presentar, se lo van a presentar a la iglesia. Y la iglesia, en base a esos requisitos que los mismos líderes le han enseñado en base a la palabra, entonces van a aprobar a este hombre en ese cargo, ¿verdad? Van a aprobar a ese hombre allí. Así se hace la elección de un diácono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia ha visto el testimonio, la entrada y salida de dicha persona. En cuarto lugar, mis hermanos, hablemos de la vida moral del diácono.
se requiere también, hay requisitos en la vida moral del diácono, la moralidad del diácono. En el versículo 10, en la parte B del capítulo 3, la Escritura dice: y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, el diácono tiene que ser irreprensible, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros vimos con los ancianos esta misma palabra, este principio de ser irreprensible, ¿verdad? Un requerimiento para el cargo del diácono que no debe ser menos que para el cargo del pastor. La calificación general para ejercer el diaconado es ser irreprensible. Entonces el diácono, al igual que el pastor, debe ser una persona inexcusable, ¿verdad? Hablábamos de eso, es decir, que no se compruebe las acusaciones que se le hagan. A Jesús se le acusó en muchísimas ocasiones, sin embargo, estas acusaciones no fueron ciertas. Las acusaciones que se le hagan a los diáconos no deben ser ciertas. Bienaventurado cuando digan cosas de ti mintiendo. Entonces, ¿cómo tiene que ser el diácono? Inexcusable, irreprensible. Entonces también, mis hermanos, dice el versículo, capítulo 3, versículo 12 en la parte A, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Una vez más, ¿verdad? El requerimiento que también tienen los pastores y todos los creyentes, todos los hombres de Dios. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, dijimos que la traducción de esta palabra es hombres de una mujer. Hombres de una mujer, porque Pablo está apuntando a la pureza sexual de ese hombre, ¿verdad? Si nosotros interpretamos marido de una sola mujer, alguien podría decir: no, pero yo soy marido de una sola mujer. Sin embargo, tiene varias relaciones maritales aparte de su esposa, pero públicamente es marido de una sola mujer. Y esto era algo que pasaba muchas veces en nuestra sociedad. El hombre casado, la mujer casada, vivían en su casa, delante del público eran casados, delante de todo el mundo eran casados, pero aún la esposa y la familia sabían que el hombre tenía relaciones con otra mujer extra. Y le llamaban a eso en nuestra cultura pagana popularmente la querida, ¿verdad? La querida. Y este hombre era marido de una sola mujer. O sea, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la práctica. Pablo está hablando de la parte sexual, de la pureza sexual de este hombre. Él está apuntando a eso. Porque si pensamos en la parte legal, entonces va a haber muchas personas que se van a colar. Ah, no, pero mira mi papel acá. Yo estoy casado con fulana y yo soy marido de una sola mujer. Sí, pero ¿cómo es tu conducta sexual? ¿Con cuántas mujeres tú estás? ¿Tú eres exclusivo de esa única mujer? Entonces a eso que Pablo se está refiriendo, ¿verdad? Hombres de una mujer, ¿verdad? Es una prohibición a toda índole o trato pecaminoso, a toda índole de adulterio. En nuestra cultura, algunos hombres tienden a ser muy melosos, muy caramelosos, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando acá de la parte sexual, pero todo trato que el hombre tiene con una mujer que no es su esposa tiene que ser un trato respetuoso. Así que eso de que de mami, de mi amor, de etcétera, 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 son cosas que radian en el pecado. Y le voy a decir por qué radian en el pecado. Nosotros hemos visto en la enseñanza que hemos dado tocante a la naturaleza de la mujer y a la naturaleza del hombre, hemos visto que el hombre le llama la atención, o sea, se excita por la vista y la mujer se excita por el oído. ¿Qué pasa? Que un hombre anda por ahí diciéndole mi amor a todas las mujeres, y tú estás bonita, y mira, y tal cosa, y de repente hay una mujer por ahí que está descuidada de su marido. Sin él saberlo, está sembrando el pecado en esa mujer. En cualquier momento esa mujer pudiera hasta confundirse con él y creer que él le está mandando un mensaje. Entonces el diácono tiene que ser una persona, mis hermanos, que tenga cuidado con su trato con la mujer. Tenga cuidado con su trato con el sexo opuesto. No es que no va a tratar a las demás mujeres, pero tiene que respetar a las demás mujeres y respetarse a sí mismo. Nosotros vivimos en esta cultura y creemos que eso es normal. Usted va a la cajera le dice mi amor, y usted viene y le dice, a veces yo me digo, ¿por qué me está diciendo mi amor si yo no tengo ninguna relación con esa mujer?
a través de la Escritura. Y eso es lo que significa una buena conciencia. Si usted sabe que está mal, ¿por qué usted lo hace? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, mis hermanos, se trata de que nosotros nos normemos por la palabra de Dios y no por la cultura en la que nosotros vivimos. Todo hombre cristiano debe cuidarse de esa tendencia, ¿verdad? No vayamos nosotros a coquetear con el pecado. Entonces también hablemos, mis hermanos, de la vida en el hogar del diácono. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo debe ser la vida en el hogar del diácono? Capítulo 3, versículo 12, la parte B. Dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. Noten que es igual que los ancianos. O sea, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Vimos estos requisitos exactamente igual a los ancianos, ¿verdad? Él no puede ser el mejor servidor en la iglesia y en su casa, lamentablemente, ser otra cosa. Un hombre que no califica en su casa tampoco califica para la iglesia. Por tanto, de la evaluación que hace la iglesia para tal elección, debe también evaluar la vida hogareña de ese hombre. ¿Cómo es ese hombre en su hogar? Hay casos, mis hermanos, en que los testimonios en el hogar, buenos o malos, uno puede advertirlo por cómo la gente se comporta. O sea, llegan una pareja a la iglesia, uno ve cómo esa persona se trata, se sientan juntos, todo el tiempo uno está viendo un trato, pero no siempre uno puede arguir lo que hay detrás. Hay gente que sabe fingir y finge muy bien. Entonces la iglesia tiene que ver bien ese candidato y cómo es en su hogar, cómo es el trato con los hijos de este hombre, con quién vive, qué hacen, a qué se dedica, ¿verdad? Claro, en caso de que este hombre sea casado o en caso de que tenga hijos, ¿verdad? Hay malos ejemplos. Si alguien en una ocasión compartía el testimonio de un mal ejemplo, él cuenta que cuando era joven, siendo joven en la iglesia, todavía está en la iglesia, ya más adulto, y ellos iban llegando a la casa de una persona muy respetable, que era diácono de la iglesia en la que él se congregaba, y cuando iban llegando a la casa, escucharon a lo lejos palabras impublicables que estaban saliendo de la boca de ese santo, de esa persona que ellos veneraban, de esa persona que ellos como jóvenes admiraban. Y usted se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, esto llamó la atención de este joven y al mismo tiempo descubrió la hipocresía de esta persona que era diácono. O sea, usted no puede ser una cosa en su casa y una cosa en la iglesia. Por eso el hogar del diácono, el hogar del pastor, debe estar acorde con lo que dice la Escritura, mis hermanos. Que gobierne bien sus hijos y sus casas, ¿verdad? Y esta palabra, que gobierne bien, no es una referencia, ¿verdad? Aunque parezca, a estar gobernando, una referencia a presidir, ¿verdad? A presidir bien, porque cuando hablamos de gobierno, las personas piensan en autoritarismo, pero el gobernar, el presidir, es algo lícito. La palabra bien, que se traduce acá, significa intrínsecamente, o moralmente, o prácticamente bueno, ¿verdad? La administración del diácono, de su casa, de su familia, no solo debe verse como una postal de Facebook, sino que debe ser una realidad. ¿Me están entendiendo, verdad? Hoy en día se hacen muchas fotos, la gente se hace fotos, las sube a las redes, y usted empieza a ver fotos de la familia tal, y son la familia perfecta, y hay sonrisas, y hay cuadros, y hay postales de Facebook, a donde hay personas que dicen, ay, me gustaría tener una familia así, como esa, mira qué familia, mira cómo están los niños, mira, pero tú estás viendo eso ¿dónde? En las redes sociales, ¿verdad? Entonces la relación familiar del diácono, si es que se ve en las redes sociales, debe estar acorde con la realidad. O sea, no debe ser una relación familiar de muestra, no debe ser una relación familiar de redes sociales, ¿verdad? No todo, ¿verdad? El diácono debe ser apariencia. En ese caso sería un hipócrita. O sea, yo no sé si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ustedes ven las fotos en Facebook, ustedes ven las redes sociales, ustedes ven videos de personas que son matrimonios, que son esposos, y que se tratan de mami, yo te amo, y tú eres la mujer de mi vida, y en su casa se están matando. A eso que yo me refiero. El diácono no debe tener una ambivalencia. El diácono, mis hermanos, y todo creyente
debe gobernar bien su casa. No que parezca que está bien, que parezca y lo esté, ¿verdad? Entonces, debe llamarnos a reflexión, ¿verdad? Sobre todo a los varones, ¿verdad? Y pensar en esta pregunta: ¿estoy gobernando yo bien mi casa? ¿Estoy haciendo yo lo correcto? ¿O yo estoy aparentando por el que dirán? Porque esa es la tentación en la que caen muchos hogares, muchos líderes, muchos pastores, en aparentar por el que dirán. Pero si aparenta el que dirán y el fuego está quemando debajo, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes, mis hermanos, no entienden con certeza qué es un diácono. Y ahí va con el hermano. A veces se cree que el diácono es aquel que se para en la puerta de la iglesia. Eso es un diácono. ¿Qué hacen los diáconos? Se paran en la puerta de la iglesia. Y otros definen el diácono como los chismosos y encargados oficiales de llevarle chisme al pastor. Así es como algunas personas ven los diáconos. Sin embargo, los pastores y los diáconos son las autoridades bíblicamente hablando de la iglesia. Los diáconos son apoyo al pastor en el servicio de la iglesia. O sea, el pararse en la puerta, cualquiera puede pararse en la puerta. O sea, el ser diácono no implica que tú te pares en la puerta y ya por eso tú eres diácono. Los diáconos fueron elegidos en un momento crucial de la iglesia primitiva. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 6, nosotros encontramos la elección de los primeros diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vaya conmigo allá, por favor. Dice allí la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás y a Prosélito de Antioquía. Dice el versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. O sea, una de las responsabilidades del diácono es ayudar en la distribución de los alimentos, en la administración de la iglesia, ¿verdad? Era algo que los apóstoles hacían. O sea, cuando no había diáconos, los apóstoles no solo predicaban la palabra, sino que también se encargaban de distribuir las necesidades que tenían las viudas, que tenían los huérfanos. Pero había un problema: la iglesia estaba creciendo. La iglesia primitiva había crecido mucho y ellos no daban abasto. No podían hacer ambas cosas, ¿verdad? Así que además de que ellos hacían esta distribución a las viudas, empiezan entonces las viudas de los griegos a quejarse de que ellas están siendo desatendidas porque estos hombres son muy pocos y no dan para ellos predicar el evangelio, enseñar la palabra a la iglesia, pero también salir a regar y a llevar los alimentos a estas viudas, ¿verdad? Entonces, la solución, ¿verdad?, fue la elección de los diáconos, quienes se encargarían de la ayuda a los necesitados, entre otras cosas, mientras los apóstoles se dedicarían a la oración y a la predicación de la palabra del Señor. O sea, los diáconos, mis hermanos, no fueron elegidos por derecho de antigüedad. Yo quiero que usted me escuche bien. Los diáconos en la iglesia no son elegidos por derecho de antigüedad. Yo llegué primero que fulano y a mí me toca ser diácono. ¿Y por qué pusieron a fulano? Si yo tengo tanto tiempo acá. No son elegidos por derecho de antigüedad. Son elegidos en base a los requisitos que dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces aquí en Hechos 6 nosotros vemos lo que se le ocurre a ellos, ¿verdad? Lo que ellos piensan para ellos solucionar esta dificultad de la distribución diaria. En el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Note que no estaban eligiendo al que iba pasando. O sea, no estaban eligiendo a cualquier persona. Habían características que usted tenía que tener
para elegirlo, ¿verdad? Que estuviesen llenos del Espíritu Santo, que tuviesen buen testimonio, que tuviesen sabiduría, ¿verdad? Para encargarlo de ese trabajo. O sea, para ponerlo en una puerta no se necesita mucho. Cualquiera puede ponerse en una puerta. Dicho sea de paso, en las iglesias del primer siglo las puertas estaban abiertas. O sea, no tenían por qué abrirlas. Entonces, no se estaban eligiendo, mis hermanos, por años de antigüedad, por profesión, por estatus social, por edad. El diácono no es un premio que usted recibe por el tiempo que usted tiene en la iglesia. Esta elección la hace la iglesia en base a los requisitos bíblicos de estos hombres para servir en la iglesia. Y por eso hemos visto los requisitos. Por eso es importante entender cuáles son los requisitos, ¿verdad? Porque el que no conoce estas cosas muchas veces está pecando. Y para que usted no peque, estamos nosotros acá para enseñar. En ese mismo sentido, mis hermanos, nosotros tenemos en este mismo pasaje requisitos para las diaconisas de la iglesia. Las diaconisas de la iglesia. Dice el versículo 11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿verdad? Y note que no se emplea la palabra diaconisa acá, se emplea la palabra mujeres. Mujeres para referirse a las mujeres que sirven en la iglesia. Este término diaconisa no era un término usado en el primer siglo, se usaba indistintamente la palabra diácono, como se utiliza indistintamente la palabra hombre para referirse de manera general a la humanidad, ¿verdad? Entonces, algunos probablemente en base al término diaconisa suponen que la esposa de los diáconos tiene que ser diaconisa. Pero eso no es así. La Biblia no está diciendo que la esposa de los diáconos tiene que ser diaconisa, sino que la Biblia está diciendo que esas mujeres tienen que tener requisitos específicos. Y está utilizando el término mujeres. O sea, no se está refiriendo exclusivamente a las esposas de los diáconos. Pablo se refiere a mujeres de manera general en la iglesia. Ahora, lo que Pablo sí enfatiza acá son los requisitos de estas mujeres que van a servir en la iglesia, ¿verdad? Y estos requisitos se esperan de toda mujer cristiana, digo de entrada. Toda mujer cristiana, toda creyente tiene que tomar en cuenta estos requisitos. Dice: así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces, esta palabra honesta es la misma palabra que vimos para los diáconos, que la vimos también para los ancianos. Y se traduce como seria, majestuosa, una mujer que sirve a la iglesia, ¿verdad? Que no tiene mal carácter. O sea, no sería una referencia, como decíamos ahorita, a una mujer que está siempre incómoda, ¿verdad? Sino una mujer honesta o seria es una referencia a una mujer que no toma a la ligera los asuntos de importancia. La mujer seria, o igual que el hombre serio, causa sobrecogimiento a aquellos que no andan bien. Llegó esta mujer que es seria y estas otras mujeres están dándole tijera a otra y de una vez ellas están tranquilas porque saben que ella no va a participar, que ella lo va a reprender. ¿Y en qué ustedes están? Ustedes están pecando. ¿Y por qué no se ponen a orar y a hacer otras cosas? Entonces, la mujer seria, la mujer honesta, trae sobrecogimiento o susto sobre aquellos que lo están haciendo mal. Las mujeres que sirven en la iglesia deben caracterizarse por su honestidad. Una mujer sin carácter, que todo lo toma a relajo, que todo es una chercha, que todo es una risotá, no califica para servir en la iglesia. En segundo lugar, no debe ser calumniadora. Y esa palabra calumniadora es una palabra que se traduce del término diabolos, y esa palabra diabolos es la misma que se utiliza para diablo. Satanás es el calumniador, Satanás es el acusador, y cuando ya sea la mujer que calumnie, ya sea el anciano que calumnie, ya sea el diácono que calumnie, ya sea cualquier creyente que calumnie, está ejerciendo el trabajo de Satanás, porque Satanás es el calumniador, es el diablo. Esa misma palabra diablo nosotros la encontramos, ¿verdad? Donde quieren encontramos la palabra diablo, piensen en calumniador. De ahí es que viene la palabra calumnia. La mujer creyente que sirve al Señor no debe ser calumniadora, ni el hombre tampoco, ¿verdad? Ninguno debe ser calumniador, porque en ese sentido están ejerciendo el trabajo del diablo.
En tercer lugar, debe ser sobria. O sea, no debe ser bebedora de vino, no debe ser borrachón, no debe ser alcohólica, debe mantener su mente equilibrada, ¿verdad? Debe estar sobria. Sobrio es lo contrario a ebrio. Alguien ebrio es alguien que no tiene sentido claro de las cosas. La mujer cristiana que sirve en la obra del Señor tiene que tener su mente clara para tomar decisiones y para aplicar la palabra de Dios. En cuarto lugar dice que deben ser fieles en todo. Y esta palabra fiel, a toda área de responsabilidad, esta mujer debe ser hallada fiel, al igual que los diáconos, al igual que los pastores, ¿verdad? En el manejo del dinero, no debe ser codiciosa de ganancia deshonesta, o sea, debe administrar, debe ser una persona digna de confianza en todas las áreas que se requiera de ella en la iglesia. En último lugar, mis hermanos, el apóstol se refiere a una recompensa por el servicio fiel. Estamos hablando del servicio en la iglesia del Señor. Y hemos hablado, ¿verdad?, de los diáconos y hemos hablado de las diaconisas. En ese sentido, al servicio fiel, al servicio que está avalado por la palabra del Señor, la Escritura nos dice que hay recompensa. Dice el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en Cristo Jesús. O sea, este verso, nosotros encontramos esa recompensa tanto para hombres como para mujeres que ejerzan el diaconado. Esta palabra, un grado honroso, ¿verdad? Esta palabra grado honroso, mucha confianza. ¿A qué se refiere con un grado honroso? O sea, un grado elevado de respeto. Es una persona que se le da honra. Es una persona que popularmente la gente dice se tiene en un pedestal. Pero esa persona es honrada de acuerdo al trabajo que está haciendo, de acuerdo al testimonio que está haciendo. La iglesia honra a esa persona, sea hombre o sea mujer. Se ganan para sí un grado honroso, un grado de respeto, porque están ejerciendo su trabajo con fidelidad, están ejerciendo su trabajo con excelencia, ¿verdad? Dice la Escritura